buscando el mal, y el mal lo redujo a 80 años, el más robusto. Imagínense los que llegaron a vivir casi 1000 años, como Matusalén, pero con una vida saludable. Yo creo que es hermosa, pero ya el mismo pecado ha destruido al ser humano. Pero el ser humano se ha creído muy grande, muy poderoso. El ser humano, cuando tiene éxito en todos sus caprichos y se desarrolla en todas sus maldades y su corrupción del mismo ser humano, se siente poderoso y se siente como Dios, pero simplemente es un sentir, porque sigue siendo hombre, sigue siendo polvo, sigue siendo nada. Amén. Los tiempos nos han alcanzado, los tiempos finales nos han alcanzado, donde se había dicho, se había profetizado que vendrían estos tiempos en el que el hombre iba a ser, según él, más sabio en su conocimiento, más profundo, más poderoso. Y sí, la tecnología llegó y ahora tenemos quizás mejor comunicación y todo lo demás, pero el hombre siempre sigue en su misma órbita de hombre, que no ha llegado a ningún lado. Las mismas cosas que ha inventado, y que con ayuda de Dios, porque Amén. el hombre en sí mismo no tiene sabiduría alguna, ni conocimiento alguno. Todo viene de Dios. Amén. Quiero que me ponga atención en esta preciosa hora, porque vamos a hablar del Dios Todopoderoso. Vamos a conocer un poquito más de lo que conocemos, porque una cosa es adorar a Dios, pero para adorar a ese Dios maravilloso que es digno de gloria, de honra y de alabanza y de adoración, es necesario conocerlo. Nadie puede adorar a Dios si no le conoce. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos a quién viene usted a adorar cada vez que se reúne en este lugar. ¿A quién busca usted en la mañana, si es que tiene ese devocional en la mañana? ¿A quién clama usted? ¿En quién confía usted? Es necesario que usted y yo tengamos un conocimiento práctico, no teórico, sino de experiencias personales con ese Dios invisible, porque de eso se trata. Y le decía que el hombre se ha creído sabio en su propia opinión, a tal punto que con la sabiduría que el mismo Dios le ha dado, él se ha creído que él es el inteligente, que él es el sabio, y se ha atrevido ignorantemente, por la muerte que habita en el ser humano. Cuando me estoy refiriendo a todos aquellos que nunca han recibido la vida de Cristo Jesús. Tienen religión, pertenecen a cualquier movimiento religioso, pero no tienen vida, están muertos. Porque para tener vida solamente hay uno, y se llama Jesucristo. Amén. Él dijo: yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es la vida sobre todos los ídolos de los hombres. No hay ningún ídolo, ningún santo, ninguna religión, ningún movimiento humano que pueda darle vida al hombre, sino solo a Jesucristo. Amén. ¿Por qué Él puede darle vida? Porque Él es Dios. Amén. ¿Y por qué le dio vida? Porque Él sabe que el hombre murió cuando pecó a través de Adán en el huerto. Y dice la Biblia que a través de Adán fuimos engendrados bajo maldición, bajo pecado, bajo muerte. Pero para eso nuestro Padre Celestial nos dio un regalo, el regalo más grande que el hombre haya podido recibir, que se llama Jesucristo. Jesucristo es el postrer Adán que vino a darnos vida. Uno nos mató y el verdadero
Dios hecho carne nos vino a rescatar dando su propia vida por nosotros. Por eso es que Él es la verdad y la vida. ¿Está aquí conmigo? Amén. Quiero que todos juntos participemos de este estudio, como le quiera usted llamar, para que nos regocijemos y conozcamos qué tan poderoso es el Dios que nosotros tenemos. Es el Dios que usted tiene ahí adentro en su corazón, que no lo entiende, pero ahí está. Que a veces se le olvida, pero ahí está. Él no se va de ahí. Desde que usted lo invitó a que entrara, ahí está. No sé si le da gozo eso a usted, pero está muy callado usted hoy. ¿Está aquí? Amén. Ayúdeme a predicar, porque si usted no dice amén, cierro la Biblia y me voy. Porque yo quiero que usted esté aquí. Amén. Amén. Esto es poderoso, esto es maravilloso. Y le digo que el hombre me da risa cuando yo veo su grande sabiduría y lo único que ha podido hacer es llegar a esos astros, como lo es la Luna y Marte. Ahí nomás han llegado. Ahorita están planeando llegar a Júpiter. Saber si lo van a lograr. Y todavía que están averiguando si es que hay vida en Marte. Y para abajo, eso es para arriba, y para abajo no han llegado al fondo del mar, no han llegado, porque no hay material que puedan haber inventado, no hay una nave, un submarino que haya podido llegar hasta lo profundo, no han llegado al fondo del mar, no pueden llegar, porque no tienen todavía la capacidad en el mismo globo terráqueo donde vivimos, el mismo hombre que se cree muy sabio y más grande que Dios y que se pone a pelear con Dios, ni siquiera al fondo del mar ha llegado con su sabiduría. Amén. Vaya, pero a nosotros nos han prometido que vamos a estar nomás de pasada por esta tierra y después regresamos a nuestra habitación celestial. Amén. No escuché ningún amén. ¿Está aquí? Amén. ¿Usted regresa o se queda ahí abajo? Yo regreso a nuestra habitación celestial. Amén. 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 Sí, porque el Señor dijo, voy pues a preparar lugar. ¿Para quién fue a preparar lugar el Señor? Para mí. Yo creo que solo para dos, porque para los otros se quedaron ahí. No creo que para usted. Porque si usted no lo cree y no lo confiesa, no es para usted. Tiene que creerlo y confesarlo. Si el Señor dijo, yo voy, pero para los que creen, bueno, porque para los que creen, dice, todo le es posible. No va a haber obstáculo que no se pueda brincar, saltar o destruir todo aquel que le cree a Dios. Amén. Y Dios se agrada de los que le creen. Amén. Entonces quiero que miremos el panorama. El hombre muy sabio, mire cómo se burla de Dios. Mire cómo se burlan de Dios, hermano. Solo buscan a Dios cuando tienen necesidad. Están enfermos y ven a la calaca ya que les está rodeando ahí, ya están pidiéndole perdón a todo el mundo y ahí, ay Dios mío, nomás se sanan y se olvidan. Nomás Dios los levanta y los restaura, los sana, los libera y siguen viviendo tercamente en una vida en la que ellos se creen dueños y señores de lo que no es de ellos, porque aún la misma vida que el hombre tiene, el que decide cuándo y hasta dónde lo llega a tener es Dios. Amén. Pues yo siempre le he dicho a usted que no se muere el enfermo, sino se muere, y comprobado en este tiempo, se muere el que Dios dice hasta aquí nomás, aunque esté sanito físicamente. Amén. Ahora con este virus hay gente que tenía diabetes, presión alta, colesterol, artritis y le dio el virus y ahí está vivito. Y hay gente que no tenía colesterol, no tenía azúcar, no tenía y ya está entregando cuentas allá arriba. Algunos están en el paraíso porque los agarró el Señor bien asegurados y otros están en el infierno porque se confiaron por la salud que tenían, que sus días iban a ser largos y no, solo el único que sabe cuánto nos queda todavía en esta tierra es el que nos da la vida. Amén.
¿Por qué no levanta sus manos y le dice gracias, Señor, Gracias, Señor. por estos días que me has alargado en esta tierra? Quiero aprovecharlo a lo máximo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, lo voy a invitar a abrir su Biblia en 1 Corintios. Vamos a comentar algo de lo que Pablo recibió en 1 Corintios capítulo 2. Y es interesante lo que Pablo habla en el capítulo 2, verso 6. 1 Corintios capítulo 2, verso 6. Vamos a hablar de ese Dios maravilloso y su grande poder y su grande sabiduría y su gran conocimiento que Él mismo revela a los hombres. Y dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, note esa palabra, si me la marca el hermano ahí en el pizarrón, madurez. Madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Otra clave ahí, márcame esa palabra. Madurez y misterio. ¿Qué es un misterio? En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Verso 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Y amén. ¿Dice usted amén? Amén. Gloria a Dios. Oramos, Padre, te damos gracias por este momento, por este tiempo que tú nos has regalado para estar juntos con tu pueblo, con la asamblea que tú has reunido a través de tu Espíritu Santo en esta preciosa noche. Bendícenos con tu palabra, bendícenos con tu unción. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra poderosa que siempre hace en esta noche. Que tu palabra nos fortalezca, nos levante, nos consuele, nos exhorte, nos motive. A nosotros aquí y a todos los que nos puedan ver por medio de estas grabaciones. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Cuando este siervo está expresando su sentir acerca de lo que el Señor le está revelando, sabemos que el apóstol Pablo, tenemos que hablar del personaje primero. ¿Por qué él se expresa de esa manera? Y de hecho, es el único apóstol que ha llegado a tener un conocimiento profundo de Dios. Conocimiento práctico que adquirió porque lo tuvo ya siendo un israelita genuino, y no cualquier israelita, sino un israelita de la secta, puede decir así, o del movimiento farisaico, que era uno de los movimientos más apegados supuestamente a las escrituras, a la Torá, a los profetas. Y hermano, el apóstol Pablo, conocido como Saulo, no era Pablo, en otras versiones Saúl lo mencionan, pero siendo
un fariseo de fariseos, como él lo dice, porque cuando él se presenta en ese tiempo, cuando no conocía al Señor, con un gran orgullo de ser maestro, circuncidado al 8º día, y decía él conforme a la ley, intachable. O sea, él se sentía muy orgulloso de ser parte del movimiento de los fariseos, pero siendo un Saulo de Tarso, Dios todavía no se le había revelado. Es interesante porque todo tiene que ver con el que Dios decida revelarse a los hombres, para que los hombres le caiga esa venda humana, espiritual, de muerte, porque es la muerte espiritual la que separa al hombre de Dios. El hombre puede llegar a tener mucho conocimiento teórico, teológico, que eso se aprende en las universidades estudiando, pero eso no te hace ser alguien que llegue a tener la vida de Dios en tu ser interno, sino es que la vida viene a través de la revelación de quién es Jesús. Y le aconteció a Saulo, siendo Saulo, dice que era un perseguidor de la iglesia de Cristo. En ese entonces no se conocía como iglesia de Jesucristo, sino se conocía como los del camino. Y Saulo perseguía a los del camino. Y la Biblia registra en el libro de los Hechos cuando Saulo, todavía no era Pablo, tuvo un encuentro con el Señor cuando iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos, a quemar las iglesias, a quemar y a matar, si es posible, a los herejes, decía él, porque los tildaba de herejes, porque se había levantado un tal movimiento llamado del camino y levantando un tal Jesús de Nazaret, que sus padres era María y José y todo, en fin, hermano, todo era equivocado porque ellos no podían entender qué era lo que Dios estaba haciendo al presentar a Jesucristo como Señor y Salvador de este nuevo pacto de todos aquellos que creyeran en Él. Pero bueno, tuvo el encuentro con el Señor, camino a Damasco, y el Señor lo cambia. Y el Señor lo prepara, porque no vamos a ir con mucho detalle porque nos vamos a entretener. Vamos al punto. Dios lo llama de Saulo a Pablo, lo cambia y lo prepara por 14 años, hermano, revelándosele Dios a Pablo, enseñándoles la escritura, enseñándole, hermano, los acontecimientos, el desarrollo del bendito Espíritu Santo dentro del cristiano, de cómo Dios iba a establecer su reino dentro del corazón de los hombres que le recibieran. Por eso habla del fruto del Espíritu, habla de los dones del Espíritu, habla de los ministerios que sirven para edificar al cuerpo de Cristo. Hermanos, las epístolas de Pablo están enriquecidas de revelación. Amén. Es el único apóstol que habla de un arrebatamiento. Es el único apóstol que habla de una transformación del cuerpo humano. Es el único apóstol que habla, hermano, de los muertos en Cristo resucitarán primero y que hay primera y segunda resurrección. Es el único apóstol que habla de tanta profundidad celestial y tanta, hermano, manifestación gloriosa celestial dentro del cristiano. Usted lee el libro de Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios,
Gálatas, Efesios, hermano, mire, cuando se expresa en Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante, se inspira de una manera gloriosa el apóstol a través de la revelación que el Padre le da por el Espíritu. Dice, cuando habla, empieza a alabar al Señor, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendiga. Hermano, pura inspiración celestial. Amén. Por eso hasta el apóstol Pedro se queda asombrado de oír a Pablo, porque no lo aceptaban como apóstol, porque hermano ya estaban completos los 12, habían agarrado a otros siervos para completar, hermano, los 12, porque Judas se había ahorcado y fueron a echar suerte y cayó sobre Matías y completaron los 12, entonces ya estaban cabales los 12, ¿para qué iba a haber otro? Pero hermano, de los 12 no se hacía uno, hombre. Cada quien andaba cobardado allá, hermano, encuevado, porque los andaban persiguiendo, hermano amado. Pablo allá, hermano, comiéndose los menudos que le hacía la suegra, pero no salía a predicar ni a Samaria ni al resto del mundo. Y los apóstoles ahí con Pablo ahí, con Pedro ahí, todo, hermano, ahí comiendo, ahí encerrado en Jerusalén. Si yo les digo, vayan a Jerusalén, y después se van a Samaria, y después se van al resto del mundo. ¿Qué, hermano? ¿Quién los sacaba de Jerusalén? ¿Les gustó allí? Ahí se quedaron. Ese era el apóstol Pedro con sus otros siervos, amigos, y que estaban ahí, hermano, y el líder era Pedro. Y el Señor, al ver que no salían a predicar, el Señor mismo provocó la persecución. Habiendo un mártir llamado Jacob, que lo decapitaron, donde miraron los demás, que empezaron a decapitar al primero, salieron huyendo todos los demás. Y así fue que Felipe dijo, no, mejor que digan aquí, corrió, no aquí quedó, y ¡pum!, salió volando, hermano. Y llegó a Samaria. Sí, hermano, muchos de nosotros no queremos ir a predicar ni a la vecina, ni al vecino. Pero queremos ser grandes siervos de Dios. Y quizás el Señor nos está preparando para regresar al ranchito donde salimos. Usted dice, yo no, ¿cómo que no? Si el Señor dice que solo lo mandó, no de turista, sino a prepararlo aquí para regresarlo al rancho, va a regresar al rancho, quiera o no. Amén. Aleluya. No le gustó, dice, allá no va a haber dólar. No importa si el dólar, donde quiera que esté, va a haber bendición de Dios si usted obedece al Señor. Amén. Pero Felipe llegó a Samaria huyendo, pues si no se lo tronaban a él también. Y usted sabe lo que pasó en Samaria. El Señor usó a Felipe y qué tremendo. Pero ya cuando el Señor vio que se acobardaban, el Señor levantó a un Saulo, después lo cambió a Pablo, y después por 14 años le empezó a revelar la palabra, a tal punto que aunque él no estuvo físicamente sentado a la mesa del Señor en la última cena, el Señor le fue a platicar a Pablo y le dijo, mira, esto sucedió y así que tú eres parte de este apostolado. Y le sirvió el Señor la cena a Pablo. Por eso es el que, y a él, hermano, a Pablo le dieron la instrucción. Solo mire qué calibre de ministro. No se la dio a Pedro, no se lo dio a Juan, no se lo dio a Tomás, menos a Tomás. Se lo dio a Pablo y le dijo, dale esta instrucción a mi iglesia, a mi amada, a mi desposada, a mi novia. Que hagan esto en memoria de mí todas las veces que os reunáis. Qué bendición, hermano. Por eso hay mucha gente que no entiende a Pablo y no quiere a Pablo y andan diciendo que Pablo se equivocó. Muchas veces escuché muchos pastores diciendo, Pablo cometió varias herejías y no sé qué y no sé cuándo. Yo no le encuentro ninguna. Yo estoy agradecido a Dios por estos siervos que dieron todo
para traernos esta palabra. Y ahora aquí, en este pasaje que estamos estudiando, Pablo está diciendo, hay un desarrollo. Hay un desarrollo en el cristiano. Hay una madurez en el cristiano. Usted y yo, hermano, no sé si usted se recuerda los primeros días cuando usted llegó a la iglesia, no sabía ni por dónde empezar a leer la Biblia. Yo creo que todavía. ¿Cuántos saben leer la Biblia todavía? Ahora sí ya sabe leer la Biblia. ¿Por dónde se empieza? Digo alguien. Yo yo llegué a la iglesia y no sabía por dónde empezar. Empecé a preguntar, hermano, ¿y por dónde se empieza a leerla? A mí me recomendaban unos por el libro de los Hechos, otros me mandaban a los Evangelios, otros me mandaban al Antiguo Testamento. Y dije, bueno, todos aquí están divididos, nadie tiene una veracidad. Entonces mejor le preguntamos al Espíritu Santo, que Él es el que sí sabe por dónde empezar, y Él es el que lo va guiando a uno. Pero usted se acuerda los primeros días que usted llegó a la iglesia, llegaba todo raro. Usted no llegó así ya con la areola aquí arriba, ya con la corona, ¿no? Usted llegó oliendo a marihuana. ¿O no? Llegó oliendo a chivo, llegó oliendo a pecado, a mundo, a infierno. ¿O no? ¿O llegó ya peinadito? No, hombre, llegamos todos despeinados. Y si así sigue despeinado es cosa de suya. Pero el Señor siempre nos está ordenando. Amén. Todos raros, nerviosos. Yo me acuerdo, gritaban y yo, ¿y esto? Digo, ¿por qué hacen tanto relajo? Y yo, como llegué a una iglesia de locos, hermano, estábamos bailando y danzando. Y yo, qué bárbaro, ¿y esto? Alegría que tenía. Pero iba creciendo uno, va anhelando uno. Amén. Lo va llenando, Señor, a uno. Diga conmigo, va cambiando uno. Va cambiando uno. Usted experimentó el cambio, ¿verdad? Amén. Y lo sigue experimentando. Y no se va a acabar. Porque ese cambio va a dejar de suceder en nosotros hasta que nos quiten este cuerpo de bajeza y de pecado que tenemos. Eso es lo que el hombre no llega a entender. Hasta que nos revistan del cuerpo nuevo, el hombre va a dejar de pecar, la mujer va a dejar de pecar. Porque si ahorita decimos que ya no pecamos, hermano, somos falsos, mentirosos. Amén. Amén. Porque si decimos que ya no pecamos, entonces, ¿qué es lo que está haciendo nuestro amado Jesús a la diestra del Padre? Está intercediendo por mí. Si yo ya no peco, entonces ¿para qué? Mejor que se levante de ahí, se vaya a hacer otra cosa. No, Él está ahí porque sabe que yo necesito. Usted necesita. Amén. ¿De qué necesita? De que nos perdonen, nos sigan perdonando, nos sigan limpiando, nos sigan restaurando, nos sigan trabajando interna y externamente, porque la obra redentora va a terminar hasta que Él, allá a la par de nuestro Padre Celestial, diga consumado es y se levante de allí. Cuando Él se levante, ya nosotros, si es que estamos en este cuerpo físico todavía, ya nos han vestido del cuerpo nuevo antes que Él se levante a la diestra de nuestro Padre. Amén. Porque al levantarse Él, se acabó la salvación para cualquier ser humano. Porque ya no hay derramamiento de sangre, ya no hay cordero, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso bienaventurados somos nosotros. Amén. Porque la obra redentora todavía sigue funcionando y trabajando en nosotros. Porque Él cuando empieza algo, lo termina. Amén. Lo Amén. hace perfecto. Solo asegurémonos que Él haya empezado. El resto es de Él. Amén. Amén. Si Él empezó en nosotros, la tenemos hecha, hermano. Amén. Porque Él dice que así como Él venció, nos asegura que nosotros también venceremos. Aleluya. Eso es motivo de gozo, hermano. Amén. Pues ese apóstol Pablo
fue lleno de esa palabra, fue llena de esa revelación. Yo tuve un visitante, un predicador, un evangelista que de repente me apareció por ahí en la iglesia, que era muy, bueno, evangelista, profeta, de todo era este varón, pero que este varón me decía que no predicara mucho del apóstol Pablo, que predicara más de los evangelios y los demás apóstoles, porque el apóstol Pablo no tuvo el fundamento de andar con el Señor y todo lo demás. Pero yo le dije, se equivocó, hermano, porque el apóstol Pablo fue el que tuvo que llamar al Señor, porque los otros 12 no le entendieron al Señor. Y la doctrina básica, profunda, gloriosa y maravillosa la tiene el apóstol Pablo en sus epístolas. Si no creyéramos nosotros que el Señor regresa otra vez en el arrebatamiento. Amén. Amen. Si no creyéramos nosotros en los ministerios. Si no creyéramos nosotros en los dones del Espíritu, ni en el fruto del Espíritu. No creyéramos nosotros en la resurrección de muertos. Y es el mismo apóstol que dice, si esto no fuera verdad, entonces comamos y bebamos, que mañana se acabó todo. Eso es para los que no tienen a Cristo, pero como sabemos que Cristo resucitó al tercer día. Amen. Diga conmigo, Cristo Jesús murió Cristo Jesús murió y resucitó y resucitó al tercer día. al tercer día. Y estuvo ministrando Estuvo ministrando 40 días 40 a sus discípulos discípulos. y fue llevado al cielo, Fue llevado donde está la diestra de mi Padre, trabajando por mí. trabajando por mí. Y se levantará de Se ahí levantará de ahí para venir por mí para venir por mí. y encontrarme con Él Pero encontrarme con en las nubes. en las nubes. Esa es la fe, ¿no? Amén. Ese es el fundamento de nuestra sana doctrina. Amén. Lamentablemente muchos lo creían, ya estamos llegando al acontecimiento y ya muchos ya no lo creen. Pero nosotros seguimos creyendo. Amén. A lo Amén. menos yo sigo predicando de que hay un arrebatamiento y que sí nos vamos, que no nos quedamos aquí y que esta no es la gran tribulación. Miren, mi hermano, si este fuera la gran tribulación, qué chula la gran tribulación, hermano. Ustedes pueden agarrar sus alitas en barbecue picosas y su paraguas y su caja de coca y se va a la playa. Imagínense, ahí está, hermano, qué tribulación esa, ¿no? Y gran tribulación, ordena uno sus subways ahí y hoy que solo levanta el teléfono y se lo llevan a la comida hasta donde usted lo pide, se lo llevan. Qué tribulada está la gente, imagínense, bien atribulada en su casa, comiendo bien y comiendo, y hermano, y mire cómo nos estamos poniendo.